cómo protegernos en medio de este sistema frontal, ¿no es cierto? Cómo reducir los riesgos, cómo desarrollar algunos kits, cómo fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Todo lo conversamos con Paulina Vergara, directora ejecutiva del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Paulina? Hola, Julio César, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, por ahí hemos entendido que el impacto de una emergencia no solo depende de la intensidad del fenómeno natural, sino que también del nivel de preparación de las personas, de las comunidades, de las instituciones. Sería bien bueno conversar, Paulina. Bueno, ¿cómo nos preparamos para este eventual tren de frentes de mal tiempo? De distintas maneras. Bueno, hay que decir que este tren está llegando a la región metropolitana, pero hay zonas que ya están siendo afectadas y por lo tanto las maneras de abordar lo que está pasando son distintas dependiendo del territorio. Entonces, la primera cosa que tenemos que atender es cuáles son las amenazas y los riesgos que están presentes en mi territorio para poder generar esta preparación. Senapred, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de nuestro país, tiene en su página y en varias redes sociales los kits de emergencia, donde llama a las personas a tener algunas cosas. Ustedes están mostrando ahora en imágenes, pilas, baterías, pero esto no es igual para todas las personas y aquí agradezco muchísimo esta invitación porque Radio Bio Bio llega a distintos territorios. Si ustedes, quienes nos escuchan, tienen una persona que es paciente crónica, si tienen una persona con discapacidad a su cargo o en su grupo familiar, o con quien tienen mucha relación e interdependencia, entonces estos kits de emergencia, por supuesto, tienen que tener medicamentos y todo lo que esa persona necesite. Para las personas que son, por ejemplo, neurodivergentes, los kits de emergencia deberían tener algunas ayudas técnicas que permitan la autorregulación. Para las personas con discapacidad pueden ser otro tipo de dispositivos, como prepararse con sillas de ruedas y otros. Para las personas que son electrodependientes también las medidas son distintas. En general, cuando se habla de estos kits, tiende a pensarse que toda la población es igual y no. Claro. Para aquellas personas que tienen familias, por ejemplo, con niños, niñas chiquitas o guaguitas, obviamente estos kits tienen que tener también leche y también tienen que tener pañales. Como vemos en pantalla, es importante tener un pequeño botiquín, ¿no? Agua potable en todos los casos, independiente de qué grupo estemos hablando, y es muy importante para aquellas personas que son pacientes crónicas tener sus medicamentos para varios días. Esto no significa que vaya a pasar algo tan complejo estos días. Yo quisiera llamar también a la calma y a que las personas, para prepararse, escuchen lo que las autoridades están diciendo por cada uno de estos territorios. No todas las personas estamos expuestas igual y por lo tanto las medidas que hay que tomar tienen que ser pertinentes a esos riesgos. Sí, es bien interesante lo que nos dices porque, claro, no hay un tipo de comunicación estándar, ¿no? En casos de emergencia, sino que vale la pena, ¿no es cierto?, que cada persona se ubique en un lugar, ya sea geográfico, de emergencia o en un lugar familiar, ¿no es cierto?, en un lugar, ¿no es cierto?, con respecto a enfermos que pueda tener dentro de la casa, o sea, que se dé un lugar especial, particular para poder prepararse para las distintas emergencias, no solo esta, ¿no? Yo creo que esa es la invitación que usted nos está haciendo ahora. Sí, y también a tener conciencia de los cambios sociales que vamos teniendo, porque hoy día sabemos que nuestra población mayoritariamente hay adultas mayores, personas adultas mayores, que por lo tanto tienen necesidades distintas. En este sentido también sabemos que con los cambios sociales que hemos tenido y culturales hay muchas personas que viven solas. Y una emergencia o un riesgo es mejor pasarlo en comunidad. Entonces también el llamado a esas personas que viven solas, si bien tienen autonomía, puedan por favor hacer redes en este minuto, acudir a las redes de apoyo que tienen constantemente para que estén muy comunicadas mientras pasa este frente de mal tiempo, pero también este es un consejo para cualquier tipo de emergencia que tengamos por delante. Siguiendo también los lineamientos de Senapred, es muy importante tener un plan de emergencia familiar
y con familias podemos ver muchos tipos de familia. Hace un rato me refería también a las personas con discapacidad o neurodivergente. Por ejemplo, hay personas que necesitan de una mascota, un animal de compañía que les ayuda a regularse. Si es así, su plan de emergencia debería considerar también estos animales, pero también un kit de emergencia para estos animales donde estén sus medicamentos, si es que toman, o la alimentación para algunos días. De nuevo insistir, si estamos hablando de una persona que está sola, la recomendación primera es que acuda a las redes de apoyo que constantemente tiene, si es parte de una fundación, de una organización, incluso de una iglesia, o si está en contacto con el municipio, poder reportarse y poder tener noticias, informaciones oficiales, pero también ir monitoreando esta situación entre comunidades. El tema del tejido social hace mucha diferencia en estos contextos. ¿Cómo uno aborda la comunicación interna con la familia sobre estos casos de emergencia? Porque claro, no es fácil comunicarse, oye, si pasa algo, si hay un temblor, si hay un terremoto, si hay un tsunami, si hay un aluvión, etcétera, si pasa tal cosa. ¿Cómo se abordan estos temas? Que yo creo que siempre es bueno tener un lugar donde encontrarse, o dónde están las cosas, o qué hacer en caso de, dónde está el botiquín de emergencia, ponerse de acuerdo. ¿Cómo se entabla ese diálogo? Bueno, lo primero es tener un diálogo sincero, a propósito de lo que decía con respecto a cuáles son las necesidades que tenemos como grupo familiar, o, insisto, si es una persona autónoma con sus redes de apoyo, para poder tener conciencia de cómo nos vamos a mover en el cotidiano, qué pasa si yo estoy trabajando y tú, por ejemplo, estás en la casa, si hay alguien en la escuela, en el liceo, en la universidad, en qué punto nos vamos a encontrar, si no nos encontramos, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los teléfonos de emergencia a los que vamos a ir reportándonos. Para las personas con discapacidad es muy importante también tener un cuaderno, una foto familiar en su kit de emergencia, tener un lápiz para comunicarse en caso de, por ejemplo, que haya que evacuar. Muchas de las cosas que ocurren, que agudizan contextos como este, es más bien el no haber tenido esta conversación familiar de cómo prepararse, ni haber tenido esta conversación comunitaria. Entonces, lo más importante es tenerla e ir viendo todas las cosas que nos rodean. No es lo mismo enfrentar este contexto de cambio climático y complejidades climáticas en el norte de Chile, que es mucho más árido, claro, que en las zonas del sur, donde la lluvia tiene otro contexto, ¿no? Aunque pueda ser un frente que es mucho más crítico por distintas cosas, nuestra preparación, insisto, va a depender mucho del territorio donde estamos, las particularidades de mi hogar, de las necesidades que tienen las personas, insistir acá con el tema de pacientes crónicas, personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, bebés, mujeres embarazadas, personas que necesitan tratamiento, personas electrodependientes. Son muchas las variables que se cruzan y por lo tanto esa conversación tiene que considerar todo lo anterior. Hay cosas que son básicas para todo el mundo, insistía hace un rato con el tema del agua potable, lógico, batería, pero claro, una persona que tiene ayuda técnica, que quienes viven con personas con discapacidad van a entender al tiro lo que estoy diciendo, quien necesita ayuda técnica entonces tiene que tener batería y pilas para esa ayuda técnica, ¿no? Una persona que tiene electrodependencia sabe que necesita verse reportado, que necesita un kit de apoyo en caso de que haya un corte de luz, que es muy distinto a las necesidades de luz de las personas que no tenemos esa condición. Claro, pero es lo que se necesita, lo que se requiere de manera más estándar, ese dato está. Lo bueno de conversar con usted es darnos cuenta de que mucha gente necesitamos cuestiones especiales en el caso de emergencia y asumirlo con responsabilidad. Le queremos enviar un abrazo gigante, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias y de nuevo repetir por favor que están las páginas en Senapred
Por favor, atender también cuando hay alertas SAE que llegan al teléfono. Esas alertas y alarmas están. Lo más importante es informarse por los canales oficiales, y en eso también agradecer que Radio Bio Bio siempre hace el esfuerzo de replicar esa información oficial, pero Senapred es el ente rector en estos casos y es importante reconocer tanto su capacidad a lo largo de distintos tipos de emergencia como en esta en específico. Muchas gracias por la invitación. Le enviamos un abrazo gigante. Nos vamos. Chao, chao. Hasta mañana. A continuación,